Desde hace algunos días había querido hablar con ustedes acerca de un pulpo, que me imagino que todos ustedes ya sabrán de quién voy. No, de ese no, de este. Sí, Stretch. La gran tendencia que existe en los coleccionistas de Toy Story es que cada una de sus figuras debe ser del tamaño de la película. No importa tanto el año, la línea o la marca, pero sí que cumpla con este requisito. Sin embargo, con el personaje de Stretch ocurre algo muy particular, y es que muchos eligen para su colección la figura que sacó Mattel a pesar de que es mucho más pequeña de lo que debería ser. A poco más de 10 años de su lanzamiento, ha vivido un considerable aumento en su precio, cosa que es imposible no prestarle atención. A continuación, se hablarán sobre más detalles acerca de esta figura. Soy Eduardo Beceta y les doy la bienvenida a un nuevo video. Algo innegable es que desde 2008 que Mattel retomó la licencia de Toy Story después de Hasbro, la empresa ha sido muy poco ambiciosa con esta franquicia, pues teniendo toda la posibilidad de fabricar a muchos personajes, no lo han hecho. O lo han hecho en minifiguras y figuras medianas, cuando repito, tienen todas las posibilidades para fabricar figuras grandes, pero no lo han hecho. Lo mismo ocurrió en 2010 cuando fabricaron a los aliados del Lotso, en minifiguras y en figuras medianas. Para el alivio de muchos, Thinway los fabricó en medidas grandes, a Twitch, a Sparks, a Chunk y Stretch. La razón por la que Thinway no lo fabricó es hasta ahora desconocida, haciendo que esta haya sido la figura más grande, en comparación con todas las minifiguras que sacó Mattel y Disney Store. Como cosa curiosa, estas figuras tuvieron dos ediciones, la primera en 2010 que se vendió por todo Estados Unidos y la segunda en 2011 que fue exclusiva para Disney Store. Por esta época también se fabricó un peluche del personaje, pero curiosamente es de las mismas medidas que la figura de Mattel. Y además de que el personaje no es un peluche, por lo que el material de esta figura es más adecuado, ya que aunque no se estira como en la película, es entre un plástico duro y un plástico flexible. Pero bueno, habrá de recordar que si no existe, hay que crearlo. Entonces se podría crear al personaje en las medidas correspondientes. Pero extrañamente en 10 años solo 3 personas lo han hecho. Gerson, Tommy Fallin y Emma in Candyland, donde estos customs son más grandes que la figura de Mattel, pero aún así les falta más para ser de las medidas de la película. Lo malo es que aunque alguien decidiera hacer una figura lo más grande posible, esta sería demasiado rígida, sin ninguna articulación, pues una persona no puede crear un juguete estirable como aquellos que existieron. Solo es posible en una gran fábrica. Alguien puede crearlo haciendo una escultura o a través de una impresora 3D, pero sería totalmente estática, dejando un gran vacío, pues quizá lo más destacable del personaje es lo enorme y lo intimidante que es el hecho de que se pueda estirar tanto. Pero entonces, ¿habrán fabricado en algún momento de la historia un pulpo estirable? Por supuesto que sí, tenemos estos que estamos viendo en pantalla. Lo malo es que estas figuras son del mismo tamaño que la figura de Mattel, así es que sería el mismo problema. Además que en cuanto a su diseño pues es bastante diferente, así que sería una inconformidad doble. Aunque si nos vamos más atrás, en los años 70, la empresa Kenner fabricó unos pulpos estirables de gran tamaño, donde evidentemente sirvieron como inspiración para crear al personaje.
Pero lo malo es que obviamente en su diseño no se parece nada. Por todos estos conflictos que se ocasionan, la mayoría prefieren no conflictuarse y eligen la figura de Mattel para su colección, por más carencias que ésta tenga. La misma que de igual forma tiene varias curiosidades, como por ejemplo hubo dos ediciones, la primera en 2010 y la segunda en 2012, donde es exactamente la misma figura, solo que lo que cambia es el empaque. Se aprecia el detalle en una parte de la figura donde se insertó la cabeza al cuerpo, pero extrañamente no iba a estar presente este detalle en la figura. Justo como se mostró en la Feria del Juguete de febrero 2010, apareció un prototipo de la figura de Stretch, la misma a la cual se le sometió a sesiones fotográficas, y uno de los resultados apareció ilustrando el empaque de la figura misma, y otros productos que Mattel lanzó del personaje, con la gran rareza de que fue el único personaje con el que Mattel realizó esta acción. Lo más llamativo de esta figura la primera vez que se vio es que en su pose inerte tiene una cara furiosa, en vez de una sonriente que es con la que más se ilustró el personaje en promocionales. Pero ocurrió probablemente porque esta línea de figuras era de la línea de acción, y obviamente lo que más se le relaciona al personaje con esto es esta escena. ¿Qué les parecen los nuevos reclutas? ¿Alguno útil? Pues el niño bonito de allá. Te esperabas de un juguete para niña. ¡No soy juguete de niña! ¡Hablo en serio! Es diferente. Ay, miren qué sensible se pone. Te esperabas de un juguete para niña. ¡No soy un juguete de niña, de verdad! ¿Qué les hace pensar eso? Si el video te gustó, no dudes en suscribirte para más curiosidades. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.